Muy buenas tardes, de nuevo, amigos y amigas de Alex Comunica. Como os he anunciado en el directo anterior, hoy tenemos, pues muy buena suerte, la verdad. Yo me considero un tipo muy afortunado porque tengo la suerte de contar en este canal con terapeutas, psicólogos, profesionales de alto valor que están ayudando a muchísimas personas, entre otras a mí. Y de hecho, hoy voy a conversar con alguien que a mí me está ayudando mucho, porque yo estoy haciendo sesiones con ella. Ya sabéis que el camino del crecimiento personal, descubrimiento personal, no acaba nunca. Y uno se trabaja continuamente y se descubre continuamente. Y cuando conozco profesionales que me pueden ayudar a dar ese salto, a dar un pasito adelante, a poder sanar aún más esa herida emocional, esas reacciones que uno tiene y que se da cuenta, ¿no?, de que hay como un autosabotaje mental y que hay que sanar, pues hay que seguir trabajando, ¿eh? Victoria Cadarso, bienvenida. Alex Comunica, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, ¿y tú? estás? Fan Fenomenal, aquí en Barcelona. En Barcelona, que has venido, bueno, pues te has dado también una formación, ¿no? Ujú, Porque Victoria hay que decir que es una persona que es muy inquieta, mm. y desde que salió de la Facultad de Psicología, pues se ha formado en múltiples técnicas, terapias. De hecho, hay que decir que Victoria Cadarso es pionera e introductora de la psicología energética en España. Yo os voy a Ujú. explicar un poco mi experiencia, obviamente no voy a entrar en detalles, tampoco os voy a explicar mi vida, ¿no? Pero sí que os explico cómo ella me ha ayudado a mí. Todos tenemos un trauma, o quizá tenemos más de un trauma, ¿no? Heridas emocionales que no sanamos y que hace que tengamos reacciones a veces instintivas que no podemos ni prevenir muchas veces y reaccionamos de una manera que nos acabamos saboteando, ¿no? O que vemos que ahí pasa algo, o ahí falla algo, o hay algo que está por sanar o no me acabo de descubrir del todo. Y eso, pues, ya sabéis que eso se crea durante la infancia, incluso durante la gestación, en el nacimiento. Y son cosas que están ahí, son heridas emocionales que uno tiene. Y eso está en el cuerpo, está en la energía. Por eso muchas veces cuando abordamos estas cosas desde la mente, no tiene solución. Es muy difícil resolver un problema emocional o un trauma desde la mente. Hay que recurrir a algo más. Ahí está el cuerpo, ahí está la energía. Y es lo que yo precisamente trabajo con Victoria Cadarso. Cómo ubicar determinados episodios de mi vida que a mí me han traumatizado en mi cuerpo. Más aún, cuando tengo esa reacción, que es el autosabotaje, es cuando sale el niño malherido, ¿no? Que se enfada con todo el mundo, que se cabrea con todo el mundo, que puede reaccionar de muchas maneras también mediante adicciones y demás, hay una sensación corporal previa a todas esas reacciones. Entonces, uno se centra en esa sensación corporal, respira, se centra ahí. Y es cuando de repente vienen a tu recuerdo situaciones que has vivido, que no son más también que interpretaciones que uno ha hecho, pero que han originado en ti, han creado en ti, han provocado un impacto emocional. Y es lo que hace que te sabotees, ¿no? Y ahí está pues la herida de abandono, herida de rechazo y tantas cosas que aún tenemos que descubrir y sanar sobre nosotros mismos. Por eso, Victoria, bueno, pues gracias por toda la ayuda que a mí personalmente me estás dando y también es que estás dando a muchísima gente a través de tus libros. Victoria Carasso, hay que decir que sus libros son de los más vendidos y leídos en la sección de autoayuda, categoría de autoayuda, crecimiento personal, psicología, porque además fuiste de las primeras psicólogas en publicar libros con cara y ojos sobre estos temas, ¿no? Libros, por ejemplo, de Victoria que seguramente que os suenen y que habéis leído. Las emociones, ¿engordan o adelgazan? Destapa tu olla estrés. Botiquín para un corazón roto. Abraza a tu niño interior. Una joya de libro. Yo lo tengo, me encanta. Domina tu voluntad. Aplícate, mira, aquí por ejemplo tenemos este libro, aplícate el eneagrama con el método FACE. Y el niño interior encuentra El el amor. amor, encuentra el amor. Hay que decir también que Victoria fue de las primeras en aplicar el eneagrama a psicología en España, ¿eh? Es decir, claro, es que estamos ante todo una institución. Yo no sé si le gusta que la llame así, seguramente no, pero bueno, esto simplemente es una previa para que veáis hasta qué punto esta entrevista os puede interesar y mucho. Vamos a empezar entonces a conocer bien a Victoria Cadarso. Vamos a conocerte bien. Porque tú, por ejemplo, Victoria, tú ibas para económicas, Sí. pero de repente dijiste, no, psicología. ¿Por qué?
Bueno, en realidad iba por económicas porque mi padre consideraba que económicas era una carrera que tenía salida, ¿no? Y entonces lo que pasa es que realmente se me atascó la contabilidad y dije, uy, esto a mí no me gusta. Y fue el año en que el ministro empezó el curso en enero y entonces justo tenía económicas y psicología estaba al lado. Y entonces dije, pues voy a investigar esto. Y como todos en el fondo tenemos interés en conocernos a nosotros mismos, pues dije, a psicología que me voy. Y me cambié a psicología y empecé en enero en psicología. Pero no era psicología como tal, porque antes la carrera de psicología, cuando yo empecé, era filosofía y letras, ciencia de la educación, sección psicología. O sea que el año siguiente a mí es el primero que se hablaba de carrera de psicología. Yo todavía era filosofía y letras y ciencias de la educación, guión psicología. O sea que ese fue el tema. Pero en realidad los psicólogos, muchos de nosotros, lo que pasa es que empezamos por querer conocernos a nosotros mismos. Y entonces, pues como se me atascó la contabilidad, dije, uy, esto no es para mí. Fíjate, es que Victoria fue una parte de la primera promoción de psicólogos que hubo en España. Primera promoción de psicólogos que hubo en España. Me dieron esto de plata, el insignia de plata del Colegio de Psicólogos por los años que llevaba ya siendo psicóloga, sí. O sea que... Dices, y esto es curioso porque, claro, aquí en el programa que entrevistamos a psicólogos que son de mente muy abierta, pues psicólogos hay de todo tipo, psicólogos con la mente muy abierta que ya trabajan con la energía, que se dan cuenta de que somos más que mente, ¿no? Y tú te diste cuenta en esa carrera que era todo muy teórico. Bueno, muy teórico. Y por lo que me dicen algunos psicólogos de nueva hornada, parece que no ha cambiado mucho desde entonces. Sigue siendo una carrera muy teórica. Que realmente el psicólogo no aprende hasta que no entra en consulta. No aprende hasta que no entra en consulta, no. Es que realmente la gente no distingue lo que es ser psicólogo, que es haber estudiado la carrera de psicología, tener el grado de ser un psicoterapeuta, que es hay que formarse en psicoterapia. Y en España está todavía así, ¿no? Aquí en España tú puedes hacer para funcionar como psicoterapeuta, tienes que hacer el máster general sanitario, que no te enseñan realmente mucha psicoterapia. Entonces, los que hemos hecho formación en psicoterapia los hemos hecho en sitios privados, porque todavía no está del todo regulado. Entonces, hay una diferencia entre ser psicólogo, que puedes tener el título, y no saber hacer psicoterapia. Para hacer psicoterapia te tienes que formar aparte. Entonces, yo me he formado en todo lo que he encontrado para encontrar una manera de hacer terapia que fuera rápida, eficaz y que no llevara mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, eso ha sido, créeme que ha sido todo un trabajazo, porque resulta que no había, cuando yo salí de la carrera, había un máster en estrés y si ves lo que ofrecían era todo teórico y entonces yo me fui buscando cosas menos teóricas y claro, ¿dónde las encontré? En el extranjero, aquí no, cuando yo salí no existían. De hecho, fuiste a trabajar al extranjero, claro. Tu formación en colegios ingleses hizo además que entraras en una multinacional, ¿no? A trabajar como psicóloga. No, empecé trabajando de secretaria de dirección. De secretaria de dirección. Sí, vale. Yo me hice la carrera mientras que trabajaba en una universidad norteamericana de secretaria y luego pasé a ser ayudante de los estudiantes o counselor, que se llama en inglés, y entonces de ahí que empecé a darme cuenta, ¿no?, de lo importante que era la psicoterapia para ayudar a los estudiantes extranjeros, primero con temas culturales que no sabían la diferencia entre la forma de funcionar de los españoles y los americanos, pero era con americanos, y entonces primero me metí en el mundo de la educación, sabiendo que como yo tenía 20 y pocos años, cuando yo empecé a trabajar tenía 18, entonces me pagué la carrera trabajando en una universidad americana. Y entonces cuando ya terminé la carrera empecé a dar clases en una universidad americana. Entonces, de diferencias culturales entre España y Estados Unidos, porque me fui dando cuenta de las dificultades que tenían los estudiantes extranjeros aquí. O sea que sí. Has hablado de psicoterapia. No es lo mismo psicoterapia que psicología. No. ¿Qué diferencia habría? Pues psicología es un grado que se estudia, que estudias pues todas las bases científicas de la personalidad, de nuestro comportamiento, de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, pero la psicoterapia es cómo aplicas
los estudios que se han hecho, las investigaciones en psicología, a ayudar a las personas a generar cambios. Entonces, la carrera identifica el problema y la psicoterapia te ayuda a hacer los cambios. La psicoterapia, digamos que, lo decía, la psicología es diagnóstico y la psicoterapia pues sería encontrar la solución, ¿no? Eso es. Eso sería Y es una por eso manera. que sales de la carrera y inicias ya un camino más práctico, es decir, bueno, vamos a formarnos en otras disciplinas o en otras terapias, cosas que no me han enseñado en la carrera. Eso, en la ¿Cómo carrera, empezaste? ¿Cómo pues, empezaste? pues empecé porque por suerte al hablar inglés yo tuve acceso a muchos libros en inglés y entonces empecé estudiando cosas hasta que fui encontrando dónde poderlas estudiar. Entonces no había internet. Entonces internet surgió en los 90 y yo acabé la carrera no me acuerdo, o sea, hace muchísimos, muchísimos años, parece que en el 78, 79. Entonces no existía internet y yo lo que hacía era que cuando viajaba en verano o en vacaciones a Estados Unidos, volvía con una maleta llena de libros de lo último que se estaba estudiando en Estados Unidos. Y así luego iba buscando a los profesores de esos libros y entonces así me iba formando poco a poco en psicoterapia. No aquí, fuera. Claro, fuera. Y claro, te diste cuenta que esa psicoterapia obtenía resultados mucho más rápidos que la psicología convencional, ¿no? Es que la psicología, es que este es el problema, sí, y es que antes los psicólogos no habían hecho formación en psicoterapia y entonces lo que hacían era aplicar lo que podían de la carrera y la carrera estaba bastante poco bien estructurada. Ahora la cosa ha cambiado bastante, pero aún así la gente no sale sabiendo psicoterapia. La psicoterapia es algo que hay que estudiar a posteriori. Es como los médicos, ¿no? Que tienen luego que hacer una especialidad, pues es lo mismo. Tienen una base científica, pero luego tienen que estudiar una especialidad, pues es lo mismo. Entonces, la formación en terapia hasta ahora en España se ha hecho siempre privadamente. Entonces hay pues distintos abordajes y los abordajes son tres fundamentalmente. Está el abordaje del psicoanálisis, el abordaje del conductismo y el abordaje del humanismo. Y yo soy del abordaje del humanismo, que en realidad lo que hace es que tratamos a la persona no tanto como una persona que tiene una patología, sino como una persona que quiere hacer desarrollo personal. Y eso es un cambio de paradigma importante, porque no estamos patologizando, estamos normalizando y tratando de ayudar a las personas a ser su mejor versión. Y eso es muy importante. Y es entonces cuando conoces Victoria. Bueno, es cuando ya decides también dejar la multinacional, dedicarte por entero a la salud mental y conoces en este estudio de psicoterapias la psicología energética. Sí. ¿Qué es la psicología energética para el que no lo sepa, Victoria? Pues mira, en realidad lo conozco de una manera muy peculiar, porque a mí me gusta mucho investigar todo, ¿no? Y entonces yo tenía un acupuntor al que yo iba para tratarme. Y entonces el acupuntor me empezó a hablar de la medicina china. Y entonces la medicina china me fascinó porque es realmente increíble la visión global y unitaria que tiene y no tan segmentada como la medicina occidental, que pues tienes que ir al traumatólogo, al ginecólogo, y no hay como esa unificación. Y entonces yo dije un día, pues tiene que haber alguien que haya combinado la medicina china y la psicología. Y entonces ya estábamos en la era de Internet, ¿no? Y encontré psicología energética. Dije, uy, ¿qué es esto? Y entonces había una formación en Alemania. Y entonces yo cogí el avión y me fui a Alemania a estudiar psicología De energética. hecho, aprovechaba las vacaciones para formarte, ¿no? Eso es, totalmente. Oye, eso es vocación, ¿eh? Totalmente. Y entonces llegué a un sitio que decían que se podían cambiar todos los malestares que teníamos, ¿no? Estimulando puntos de acupuntura, o sea, puntos energéticos. Y entonces yo dije, uy, madre mía, esto, porque claro, yo soy una persona bastante racional, ¿no? Y Claro, entonces eso es dije, medicina tradicional china ya, ¿no? eso es, claro. Entonces, la psicología energética combina la psicología convencional de corte humanista con los principios de la energía de la medicina china, que tienen 5.000 años, y con también la kinesiología, que es una manera de identificar las dificultades que tiene nuestro organismo a través de los músculos que están relacionados con el sistema nervioso y, por tanto, podemos acceder a información también del inconsciente. Con lo cual, es una combinación de tres grandes disciplinas que lo que hace es
ha creado pues un sistema, un abordaje que se centra fundamentalmente en las emociones y cómo esas se manifiestan en el cuerpo, teniendo en cuenta que las emociones son emoción, energía que pide movimiento, que nos moviliza, que nos motiva, que nos mueve. Y entonces el centro de donde nos enfocamos en psicología energética es la parte emocional. La parte emocional que... En el cuerpo. En el cuerpo, que es tan importante. Yo vuelvo a lo que os explicaba antes. Yo, obviamente, pues como muchos de vosotros también, pues tenemos la herida de abandono, de rechazo, de no sentirnos queridos, deseados, sentirnos menospreciados, ¿no? De ahí muchas veces viene la baja autoestima o complejos de inferioridad, que uno lo puede tener trabajado, pero hay momentos de bajón de que dices, no está del todo trabajado, ¿no? Y yo recuerdo, en mi caso, claro, me di cuenta, tenía una sensación tal, me vino el recuerdo al que estaba asociado a aquella sensación, que esa sensación corporal que siempre me acompaña cuando estoy a punto de enfadarme o sacar toda la rabia, lo situé y me puse a llorar como una magdalena, porque reviví ese recuerdo. Recuerdo que Victoria me decía, llora, 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 que eso descarga. Claro que sí. Claro, es el trabajo que todos tenemos que hacer. Porque hay gente que tiene miedo a llorar, no quiere llorar, o tiene miedo a abrirse, ¿no? O tiene miedo a sufrir, cuando es necesario pasar por ahí para liberar, ¿no? Esa emoción que está en el cuerpo. Eso es. Y que lleva años. Puede llevar toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y la liberas. Pero lo que y pasa yo es me que quedé como si hubiera perdido 20 kilos, te lo digo. Es decir, qué sensación. Es que nos hacemos corazas para contener el dolor, el malestar, las emociones bloqueadas que cuando éramos niños no sabíamos, no podíamos, no teníamos recursos para liberar, y eso se queda ahí bloqueado hasta que un día puedes acceder a ello, y entonces cuando lo sueltas, lo que se produce es una expresión de todo lo que tú llevas dentro, y normalmente sale o por movimientos involuntarios corporales o por emociones o por lágrimas que ayudan a que eso ya se vaya disolviendo, disipando y volvamos al equilibrio. Volver al equilibrio, volver a nuestro centro. Y querernos amarnos un poquito más. Está clarísimo. Claro, es que esto es importantísimo, porque muchas veces vemos muchos reels en Instagram o vídeos y dicen, no, lo que tienes que hacer es quererte más, amarte más, ¿no? Ya sé que me tengo que querer más y amar más, pero no sé cómo hacerlo. Claro. Estoy bloqueado. Es que hay algo que es irracional, que está más allá de la razón, y tenemos que ir ahí. O desbloqueamos la emoción, nos liberamos de ella, o por mucho que nos digan, relájate, estate tranquilo, ponte más alegre, estás muy triste, oye, sonríe un poco, tal, esas cosas, que está bien y se hace con buen ánimo esos consejos, ¿no? Pero no sirven para nada. Hasta que no liberes la emoción que está retenida en tu cuerpo, eso es. No sirve para nada, Victoria. Absolutamente. Sí, por eso es muy importante conocer todo lo que implica el poder estar bien. Y para estar bien es estar en equilibrio. Y estar en equilibrio es tener que tu cuerpo esté tranquilo, que tus emociones estén como que dice, reguladas, en equilibrio también, y desde ahí entonces tu mente está en equilibrio, pero si tu cuerpo está alterado, tus emociones no están del todo reguladas, tu mente lo único que va a hacer es tener pensamientos erráticos, pensamientos más bien catastróficos, negativos, no coherentes. Entonces, cuando tu cuerpo está en calma, tus emociones están bien, tu mente también lo está. Sí, cuando decimos que tú eres tu mejor amigo, pero también puede ser tu peor enemigo, es que es así. Eso es. Porque tenemos el diálogo, el discurso interno, que si soy un fracasado, que si no me quieren, que si soy feo, que no sé qué tal. Claro, eso pasa porque tenemos la herida esa, primigenia, emocional, el trauma, está ahí operando, está funcionando, está activo. Por eso no nos amamos o no nos queremos. Pero claro, no basta con hacer ejercicios de autoestima, mirarse al espejo y decir, yo me quiero mucho, soy muy valioso, soy muy guapo y tal, porque en el fondo no te lo crees. Y no te lo crees porque hay una emoción ahí que está provocando pensamientos derrotistas, victimistas, de que soy un fracasado. Si no vas al origen, si no vas al cuerpo, si no vas a la energía, eso no lo vas a solucionar. Yeah. Claro, esto es un discurso, esto que estamos diciendo ahora, seguramente muchos que estáis acostumbrados a ver muchas entrevistas en este canal o consumís también contenidos de otros canales, diréis, bueno, está muy bien, si de hecho es lo que mucha gente está diciendo ahora, mucha gente lo está diciendo ahora, pero es que cuando Victoria empezó a hablar de este tema,
que lo introdujo en España, porque ella trajo la psicología energética a España, no hay que olvidarlo. No es que sea solo experta en psicología energética, es que ella trajo la psicología energética a España. Eso fue muy atrevido. Claro, porque tus compañeros de profesión, tú cuando ya venías con la psicología energética, que era dar la vuelta a todo, claro, ¿cómo fue la recepción en aquel momento? ¿Cómo fueron aquellos momentos? Porque hablamos hace mucho tiempo de eso. Estoy hablando del 2000. O sea, 2000. del 2000, sí. Pues mira, fue muy curioso porque la primera que le costaba creérselo era yo. O sea, es decir, siendo una persona racional, yo decía, ¿cómo puede ser que esto sea tan rápido? Si yo he estudiado en la carrera que las cosas son lentas y que hay cosas que no se cambian y que incluso he ido a formaciones de psicoterapia que me han dicho pues que hay cosas que las tienes de por vida, ¿cómo puede ser que estos otros me digan que se pueden cambiar cualquier cosa siempre que lo enfoques bien, que liberes la emoción, que reorganices la energía y demás, ¿no? Entonces, la primera que fue una escéptica fui yo, pero después de ser escéptica tengo una hermana muy lista que dijo, mira, vamos a probarlo con todos los colaboradores que teníamos en el centro. Tú haces una sesión a cada uno y que te vayan contando sus experiencias. Entonces yo me los encontraba por el pasillo y decía, ¿qué tal? Estupendo, estupendo. Y yo decía, ¿de verdad, de verdad? Y entonces me costó creerme los resultados hasta que durante ya bastantes pruebas con distintas personas que me decían todos que habían notado los resultados y que estaban encantados de la vida, entonces me lo empecé yo a creer. Bueno, la verdad es que me lo empecé a creer cuando yo fui a Alemania a formarme y entonces yo siempre fallaba en los exámenes, o sea, yo solía sacar 10 en clase, pero cuando llegaba el examen bajaba un 30% y entonces tenía que hacer un examen al final del curso. El curso me había costado un dineral y me dijeron que bueno, que tenía que hacer un examen al final y que para eso tenía que haber leído unos libros que no llegaban de Estados Unidos porque entonces no teníamos Amazon y entonces no llegaban los libros al día siguiente. Y entonces yo no me los había podido leer porque había encontrado ese curso así de la noche a la mañana. Entonces llegué allí, estuve estudiando y con miedo de que no iba a sacar el examen. Y entonces me fui practicando eso en el curso y fui practicando las cosas que me generaban a mí malestar de cara a los exámenes. Y al final de 60 preguntas fallé 2. Y dije, anda, qué cambio, por Dios. Entonces ahí empezó mi cambio de creerme que funcionaba la psicología energética. Pero aún así volví a España y dudaba. Y estuve un ratito dudando hasta que ya fue consolidándose todo lo que yo veía de resultados. Y háblame de eso, Victoria, de los resultados. Es decir, lo acabas de explicar, ¿no? En cuanto al examen. Pero ¿qué otros resultados viste como para decir, esto es lo que funciona, hay que apostar por esto? Pues porque empecé a tener personas que, bueno, salió un artículo en el periódico, en el ABC, ¿no? De esto, y entonces empezaron a llegar gente que tenía problemas, pues para hablar en público, que tenían problemas para pasar exámenes, que tenían problemas para relacionarse, y entonces como empecé a hacer terapias y la gente volvía y estaba encantada de la vida y volvía a decirme que ya no necesitaban más, porque se solucionaban las cosas rápidamente, pues entonces es que me lo fui creyendo porque Se realmente... solucionaban las cosas rápidamente. ¿Qué quiere decir? En una sesión, por ejemplo. Normalmente lo que yo hacía es hacer como una especie de ver qué era lo que pasaba con la persona en la primera sesión, trabajaba en la segunda los puntos más importantes, identificaba los puntos claves y luego en la tercera sesión revisábamos los resultados y muchas veces en 3 sesiones resolvíamos temas puntuales muy claros. Pero claro, o sea, puede ser que tú resuelvas un tema puntual de tener miedo a hablar en público, pero hay cosas más profundas. Claro, ¿qué se esconde detrás de esa fobia o ese miedo? Eso es, que entonces son los temas traumáticos de fondo. Entonces luego después, aunque hubiéramos resuelto temas, como quien dice, más superficiales y eso te favorecía el que tú te relacionaras bien en tu entorno inmediato, había que luego que descubríamos que había cosas de fondo. Entonces, pero si venían para trabajar una cosa concreta y esa se resolvía, se resolvía. Ahora, que luego después quisieran ir más a fondo de qué es lo que había hecho que eso se diera en su primer lugar, ya es otro planteamiento, ¿sabes? Pero normalmente hablábamos de 3 a 5 sesiones, como mucho, para resolver un tema concreto, pero hay cosas más complejas. Y lo que es más complejo fundamentalmente es lo que tú estás hablando, lo que llamamos trauma de desarrollo. Trauma de desarrollo. Trauma de desarrollo tenemos todos.
en mayor o menor medida, ¿no? Y entonces el trauma de desarrollo es que hay diferentes fases que hemos pasado cuando estábamos creciendo y como nuestros padres, pues por suerte o por desgracia, no sabían hacerlo mejor, pues muchos de nosotros no hemos aprendido las cosas que teníamos que haber aprendido, que se saben ahora, que tampoco se sabían entonces. Y entonces, bueno, pues ahora se puede reaprender lo que no se aprendió en su momento y eso es por lo que yo creé el programa de psicología energética, porque dije, pues caramba, si yo no lo sabía y yo no lo podía saber porque no me lo habían enseñado, pues yo quiero enseñárselo a la gente para que la gente aprenda, primero, para trabajar en sí mismos y segundo, para poder trabajar con otros. Y fue esa la idea de, pues tengo que generar algo que me hubiera gustado, que me lo hubieran dado a mí, que yo tuve que andar buscándolo en distintos sitios y investigando diferentes cosas y a mí me gustaría estructurarlo para dárselo a la gente para que la gente no sufra tanto y sufra menos Es que y se resuelva más rápido. aquí decimos siempre, el objetivo es ser feliz. Bueno, eso de la felicidad, ya veremos qué es la felicidad, porque parece que es más un invento para vender libros o es un invento que te crea aún más sufrimiento. Yo creo que se trata de dejar de sufrir o al menos reducir los niveles de sufrimiento. Yo creo que es el gran objetivo que persiguen, ¿no?, todos los psicólogos o terapeutas, psicoterapeutas. Victoria, claro, fue la introductora de la psicología energética en España. Además, fue la primera, obviamente, no solo en hacerlo en consulta, sino también en ser profesora de ello. Es decir, en formar a muchos psicólogos también y psicoterapeutas en la psicología energética. Hay una cosa, Victoria, que siempre provoca cierta división entre los profesionales de la salud mental. Hay quien dice que el trauma se puede sanar y hay quien dice que no. Que uno, como mucho, puede aprender a convivir con el trauma, pero que el trauma no se puede sanar, no se puede curar. ¿Es así o no? A ver, hay muchos tipos de trauma y entonces hay traumas que son más difíciles de sanar y que requieren más tiempo y hay traumas que se resuelven fácilmente. Entonces, trauma es cualquier situación. O sea, el trauma es un evento que te ha afectado a ti, no es el evento el problema es cómo tú lo has vivido. Entonces, como tú lo has vivido, tiene que ver con los recursos y las capacidades que tú tenías en el momento del evento que te hizo que tú no pudieras resolverlo. Pero como tú vas creciendo, aunque hay una parte de ti que no crezca porque se ha quedado parado en el tiempo, en el trauma, entonces tú vas creciendo y entonces hay una parte de ti que va aprendiendo cosas nuevas. Pero si tú no trabajas lo que pasó en ese momento, que normalmente es en la infancia, pues entonces eso sigue ahí hasta que tú, desde tu parte más adulta, puedes trabajar la parte tuya más infantil que ha dejado algo sin resolver. Entonces, por supuesto que se puede curar el trauma. Lo que pasa es que hay traumas más difíciles que otros, pero que se pueden curar está clarísimo. Parece muy interesante esto que has dicho, Victoria, de que el problema está en que hay situaciones que no se han resuelto, Eso es, que no se han concluido, están pendientes. eso es, Están pendientes más que por lo que pasó, por lo que nosotros interpretamos que pasó. O eso sea, es. el impacto emocional que provocó en nosotros. Porque seguramente si viéramos el hecho como algo objetivo, posiblemente diríamos, pues no hubo para tanto. Pero en aquel momento el impacto fue muy fuerte. Porque el trauma se produce primero porque tú no tienes recursos o porque el trauma es que lo que haya pasado ha sobrepasado tu capacidad de reacción en ese momento, que puede que ahora no, y tampoco ha habido una relación reparadora. Relación reparadora es que hubiera habido pues tu padre o tu madre o una persona adulta que te haya ayudado a reparar eso. Pero si no se ha dado eso, tu parte traumatizada está esperando que venga una relación reparadora, que puede ser un terapeuta, que es precisamente quien mejor va a poder hacer eso, pero a veces una buena relación repara algo también del pasado, ¿no? Entonces, el tema es saber buscarlo, saber tratarlo, saber todo lo que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta bastantes cosas. Entonces, por eso es por lo que yo he creado la terapeuta en psicología energética, porque hay que saber dónde hay que mirar. Entonces, claro, si no sabes dónde hay que mirar, pues entonces no lo encuentras. Y hay que saber dónde mirar. Y Victoria conmigo, en sesión privada, supo dónde mirar. Voy a hablar un poquito más de mi caso para que se entienda qué quiere decir concluir una situación o concluir algo que está pendiente para sanar un trauma. A mí de pequeño, y esto lo he explicado muchas veces en el programa, por lo tanto no me importa volver a decirlo,
Me conocían como el mudito de la familia. Bueno, yo tenía mi mundo interior, era más bien introvertido, retraído y bueno, yo en mí mismo vivía muy bien, ¿no? Pero claro, eso, pues había personas de mi familia que o les era incómodo o no lo entendían y lo expresaban. En especial yo tenía un tío, obviamente no voy a decir su nombre, pero sí que tenía un tío que me decía que era el mudito de la familia, que si era un mueble, que a veces me decía incluso, ¿para qué le vamos a dar de comer si es un mueble? Que ni habla ni nada. Respira, respira algo. Incluso me ridiculizaba de decir, bueno, menos mal que eres bueno en los estudios porque en lo social o demás no te vas a comer un rosco, estas cosas, ¿no? Y claro, a mí eso se lo decía a un chavalín que en aquel momento tampoco no supe contestarle. Es lo que dices tú, me sobrepasó la situación, me sobrepasaba y no sabía cómo reaccionar ni contestarle, ¿no? Y en el momento que yo estaba en sesión con Victoria, me vino ese recuerdo, que lo asocié a esa sensación que tenía siempre cuando me sale la rabia, el cabreo, no el enfado. Y entonces Victoria me dijo, vale, si tuvieras a tu tío ahora mismo aquí delante, ¿qué le dirías? Bueno, pues lo puse de vuelta y media, ¿no? Obviamente. Claro, Le dije lo que en su momento de pequeño no le pude decir. eso es. Eso es concluir una situación. Y os lo Claro. digo, desde entonces, esa sensación rara vez la tengo, rara vez. Y lo bueno es que si empieza a salir, ya la veo, soy consciente y es algo ya natural, no tengo que hacer nada, ninguna intención de nada, ya se reduce, se disminuye. ¿Qué pasa? Sufro menos y eso os lo digo, eso es algo... ¡Buf! ¿Sabéis lo que es sufrir menos? Es que te quitas un lastre de encima. Es que hay personas que sufren tanto o tienen un nivel de sufrimiento tal que se creen que eso es normal, que vivir así es normal. Que Y en el aguantan. momento que liberas esa piedra, ese lastre, ese sufrimiento, te das cuenta de, oye, que la vida es otra cosa. Incluso les cambia la posición corporal, Sí, absolutamente. se yerguen, ¿no? Es que es todo. Por eso es tan importante, Victoria, la psicología energética, formarse en psicología energética, saber que somos más que mente, que sobre todo hay un cuerpo ahí donde se alojan las emociones. Y para eso Victoria ha lanzado ahora mismo, es una formación que hace habitualmente, pero ahora de nuevo lanza una nueva edición de la formación de terapeuta en psicología energética. Ahí tenéis toda la información en victoriacadarso.com, en el enlace que os he compartido allí en el chat. Formación de terapeuta psicología energética. ¿Esto quiere decir, Victoria, que aunque no seas psicólogo de carrera, te puedes formar? Eso es. Porque, como he explicado al principio, una cosa es que seas psicólogo y otra cosa es que seas terapeuta. Cuando eres psicólogo, te puedes llamar psicoterapeuta, pero cuando no eres psicólogo, te llamas terapeuta, pero puedes tener la misma formación en terapia. Claro. Entonces, por eso he explicado que una cosa es ser psicólogo, que no estás formado en terapia, y otra cosa es ser terapeuta, que estás formado en terapia. Y entonces, si además eres psicólogo, pues entonces eres psicoterapeuta. Entonces, es una formación que hacen psicólogos, pero también hacen personas que están en la relación de ayuda, que lo pueden hacer pues médicos, trabajadores sociales, todas las personas que estén en la ayuda. Si tú estás en la ayuda, pues mira, los bomberos, las personas que están en el SAMUR, o sea, que no siempre son psicólogos, es que hay muchas personas, trabajadores sociales, muchas personas que están en relación de ayuda, que conociendo todo esto, es que les cambia la forma de poder ayudar a la gente. Y entonces, no solamente la forma, la rapidez y los resultados de poder ayudar a la gente. Es decir, que cualquiera que se dedique a ayudar a los demás es candidato perfecto para esta formación. Totalmente. Por eso, es que está abierto a cualquier persona. Es que, de hecho, realmente lo primero es que te vas a ayudar a ti mismo mientras que lo estás haciendo, porque es teórico-práctico en el sentido de que hay una parte de teoría, pero hay una parte de practicar con tus compañeros y estás practicando con tus cosas, ¿no? Con lo cual tú estás mejorando mientras que estás haciendo la formación. ¿Qué crees que aporta esta formación en psicología energética en comparación con formaciones más de psicología tradicional? Pues mira, yo creo que lo que aporta es que de verdad que cuando hago algo lo hago a conciencia, ¿no? Y entonces yo he ido profundizando en qué son las cosas que hacen que realmente haya éxito y haya resultados, y entonces las he puesto todas juntas y he creado 21 módulos que tienen todo lo que tienen que tener, que ya me hubiera gustado que me lo hubieran dado a mí así, sino que yo he tenido que ir buscándolo y estudiándolo y luego
como quien dice, extrayendo lo mejor de cada caso y luego creando el programa y refinándolo a lo largo de los años, porque ya llevo muchos años haciendo esto. ¿Cuántos años llevas haciendo esta formación? Pues, o sea, si la traje en el 2000 y estamos en el 2024, pues 24 años. 24 años. Y es que esto salió en Estados Unidos en los años 80, pero tenía una base en los 69. Qué retrasado vamos en España con todo, ¿eh? Es En que, estas cosas, ¿eh? mira, ahora mismo la Asociación Internacional de Psicología Sí. Energética tiene 200 estudios científicos de los resultados que produce esto. Lo que pasa es que todavía hay mucho... Claro, es que ¿sabes lo que pasa con la psicología energética? Que no solamente es aplicable a terapia, es que tú te lo puedes aplicar a ti mismo. Entonces, si tú aprendes, también puede ser un mecanismo de autoayuda. Y no será, Victoria, que quizá no interesa que la gente sepa psicología energética. Claro, es que tú de repente, imagínate, si yo a través de la psicología energética, que no requiere ningún medicamento, ni pastilla, ni nada, puedo solucionar un trauma, un problema, pues aquí hay quien dejará de ganar dinero. Está claro. Y por eso está, o sea, el Colegio de Psicólogos ya lo permite, en el Colegio de Psicólogos de Estados Unidos, cuidado, de Estados Unidos ya lo permite para lo que se llama programas de educación continuada, ya da créditos, pero no ha entrado, como quien dice, en lo que se llama en inglés mainstream, porque la gente se recupera mucho antes que con otros métodos. Y entonces, pues tú lo has dicho, No interesa. no interesa. Es así de triste, ¿no? Yo venía ahora hablando con el taxista de que las cosas, el mundo está al revés, ¿no? O sea, es decir, cosas que puedes resolver con facilidad no están asequibles y las que son complicadas son las que todo el mundo usa, porque estamos más acostumbrados a hacer Claro, lo que hace todo el mundo. lo que entra por la seguridad social, que vas a la farmacia, hasta te lo regalan, ¿no? Eso es. Y te dan 2 o 3 paquetes además, eso realmente no soluciona nada. Eso es. Son parches, como Mm. siempre. Como siempre decimos aquí en el programa. Victoria, hablas de 21 módulos de esta formación. Sí. Estoy interesado. Estos 21 módulos, ¿qué es lo que enseñas? ¿Qué herramientas? ¿Cómo está? Pues está estructurado en dos, o sea, lo hacemos en fin de semana, con lo cual todo el mundo puede hacerlo. Un fin de semana al mes es asequible para cualquiera, ¿no? Entonces, lo que empezamos es haciendo lo que se llama la escucha activa, o lo que en inglés se llama counseling. Entonces, si no escuchas bien, tampoco puedes ayudar a la persona. O sea, yo muchas veces mis clientes se quedan perplejos porque vienen una primera sesión, yo les voy preguntando y luego les digo, mira, por lo que me has contado, veo esto, y esto se puede hacer así, y así, y así, y así. Y entonces, si tú quieres, continuamos, ¿no? Entonces, es decir, que si tú sabes escuchar, tú vas encontrando los puntos claves a trabajar y no tienes que estar alargando y alargando y alargando. Yo normalmente soy como quien dice solucionadora de problemas. Tú me traes este problema, esto es lo que tú traes, pero claro, si no te escucho, no me entero. Pero si te escucho bien, pues entonces la escucha activa es fundamental y ese es el primer módulo. El segundo es inteligencia emocional. La gente se cree que sabe lo que son las emociones, pero hay muchos tipos de emociones. Están las emociones primarias, están las emociones sociales, están las emociones positivas. Entonces, cada una de ellas tiene sus peculiaridades y nosotros las sentimos, pero no sabemos cuál es la función, qué necesidad hay detrás, para qué sirven, cómo podemos trabajar con ellas. Entonces, pues hay que trabajar bien las emociones y para eso hay que entenderlas y hay que saber qué necesidad hay detrás, qué función tienen, para qué sirven, ¿no? Entonces tenemos un módulo que se llama inteligencia emocional para la regulación emocional. Ese es el segundo módulo. El tercer módulo es que, ¿por qué tenemos emociones? Pues porque en nuestra etapa de desarrollo, en nuestro desarrollo resulta que ha habido cosas que no hemos sabido resolver y que nuestros padres no nos sabían enseñar cómo manejar nuestras emociones y se han quedado atascadas. Entonces hay que revisar las etapas del desarrollo y ver qué problemas hay. Por ejemplo, a los 3 años los niños quieren tener su independencia cuando empiezan a andar y entonces Sí. quieren, yo quiero esto y esto es mío, y entonces estamos en la época de los límites. Y como los padres, la manera de poner límites es porque lo digo yo y no le razonan a los niños los límites, la mayoría de nosotros tenemos problemas de límites cuando somos mayores. Entonces, si vamos entendiendo por qué tenemos los problemas de límites o por qué tenemos los problemas de vergüenza o por qué tenemos los problemas de culpabilidad, pues entonces podemos luego ir a trabajar en concreto a ese sitio. Así que las etapas de desarrollo son fundamentales.
Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros, como todo eso lo llevamos como bagaje, estamos estresados. ¿Y qué es el estrés? Pues que aguantamos como podemos los vaivenes del día, pero no resolvemos, así que vamos aguantando y aguantando. Y yo siempre cuento que no sé dónde lo escuché, pero que me parece muy, muy interesante, ¿no? Si tú coges 2 ranas, ¿vale? Y tienes 2 ollas, y una está con agua hirviendo y otro con agua fría. Y echas las 2 ranas dentro del agua, la que entra en el agua hirviendo pega un salto y se va. Y la que entra en el agua fría se deja cocer. Entonces, ¿qué pasa? Que el estrés nos vamos dejando cocer Poco a poco. poco a poco. Y vamos aguantando poco a poco. Por eso a Entonces, veces estamos estresados y no nos damos cuenta, eso es. porque llevamos ya mucho tiempo así. Eso es. Entonces, por eso saqué el libro Destapa tu olla estrés. Entonces, por eso es tan importante. ¿Y qué pasa? Que estamos volviendo al tema del estrés, porque cada vez está la gente más estresada. Luego, ese módulo es una manera de tener técnicas para manejar el estrés. Entonces, Oye, eso es cierto. ¿Por qué la gente está tan crispada? pues Yo la lo gente, noto, ¿eh? Hay una crispación que a la más mínima te saltan. pues porque nos están presionando mucho y entonces no tenemos la capacidad de poner límites, de decir, no, no se puede trabajar más y hay que descansar y hay que conciliar la vida laboral con la vida personal. Y todo eso, como la gente no se atreve a poner límites porque tiene miedo de quedarse sin trabajo, están aguantando cosas que, vamos, que peor que cuando éramos esclavos. O sea, que porque es una esclavitud encubierta, ¿no? Que la gente trabaja 12 horas al día, no descansa y luego tienen pues el síndrome del quemado. Por eso hay un módulo de estrés que es súper importante. Luego hay 2 módulos concretos de psicología energética y entonces ahí explico la teoría de los 5 elementos de la medicina china, que es una manera de explicar globalmente cómo funcionan las emociones a nivel energético. Y entonces ahí enseño técnicas de psicología energética, que hay varias. La técnica de liberación emocional, también que hay gente que lo conoce como tapping, pero la manera en que lo enseñan, lo han dejado tan diluido que la gente dice esto es una chorrada. Y por eso hay gente que no confía en la psicología energética, porque se lo han enseñado de aquella manera, ¿no? Y luego hay otro módulo que enseñamos el test muscular, que es como a través de los músculos que tienen 2 movimientos, podemos acceder a la información que tiene el cuerpo. Kinesiología, algo parecido a Kinesiología, eso es. Entonces enseñamos eso. Luego enseñamos técnicas de Gestalt. ¿Por qué? Porque la Gestalt es el tomar conciencia de qué siento, qué necesidades tengo en el aquí y ahora, y entonces vamos desarrollando la conciencia corporal, ¿no? Luego tenemos otro módulo que es, que me estoy tratando de acordar todos los que damos. O sea, igualmente, la información está en victoriacadarso.com, lo digo por sí, si quieren ver el resto de eso. módulos, ahí os No, podéis pero sí es informar. importante que los vaya mencionando. Sí. Luego tenemos otro módulo que es cómo hacer la primera entrevista para sacar el máximo provecho y que la gente no pierda el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el tema. Y entonces, nosotros en el abordaje humanista no hacemos psicodiagnóstico. Y esto es importante. Nosotros no tratamos a la persona como un paciente que está patológicamente mal. Es un cliente que tiene una dificultad en un momento dado y que quiere ayuda, pero no quiere que tú le patologices. De Entonces, hecho, los llamas clientes, no eso es, pacientes. por eso, porque paciente es modelo médico, alguien que va a que tú le digas, porque tú sabes más lo que tiene que hacer, mientras que un cliente es alguien que está atascado y tú facilitas su proceso, que ya es muy importante. Entonces, no hacemos diagnóstico, hacemos hipótesis de trabajo conjuntamente con el cliente. Entonces, esa es la del primer año, ¿no? Porque son 10 módulos a lo largo de un domingo al mes, pues eso no da da para eso, para 10 meses, ¿no? Y luego en el segundo año empezamos con mindfulness, que es una manera de estar más presente en el aquí y ahora, que ya junto con las técnicas de Gestalt de conciencia, pues más sensación de conciencia. Luego ya nos vamos metiendo en trauma. Y entonces ahí damos las 10 claves del trauma, que viene en el primer módulo, vienen las 10 claves del trauma. Luego damos trauma en más detalle y nos metemos en trauma en el cuerpo. Cómo se manifiesta el trauma en el cuerpo y cómo si tú cambias la manera de sentir tu cuerpo, vas deshaciendo los traumas. Entonces, luego, pues eso, damos trauma en el cuerpo. Luego damos psicopatología, porque hay personas que sí que tienen una psicopatología más difícil y eso sí que tenemos que identificar. Y ahora se sabe que la mayoría de las psicopatologías lo que tienen es un fondo traumático. Luego, si tú trabajas el trauma,
puedes liberar muchas de las psicopatologías. Ahora, ¿qué es lo que se hace normalmente? Pues se le medica a las personas y entonces así no sienten mucho los síntomas y entonces no se meten a abordar el trauma. Pero es que tú puedes resolver psicopatologías trabajando el trauma. Por no hablar de quien se autoanestesia, que a veces no necesitamos medicamentos o pastillas para anestesiarse. Como mecanismo de defensa hay muchas personas que simplemente desconectan del sentir para no sufrir. Eso es. Luego tenemos otro módulo que es técnicas de análisis transaccional, que son las transacciones en las relaciones de las personas. Y eso es súper importante porque somos seres relacionales y es cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo todos nuestros traumas tienen una base relacional. Entonces, pues por eso está análisis transaccional ahí. Luego, además de ese, tenemos trauma, lo que son los hábitos y adicciones. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida va formando hábitos y esos hábitos nosotros nos creemos que somos eso, pero nosotros podemos deshacer esos hábitos y crear nuevos hábitos. Entonces, muchas veces todo lo que Lo es... típico del que dice, es que yo soy así. Ya, Pues no. Tú has aprendido a actuar así, pero puedes dejar de ser así si trabajas tus hábitos. Y muchas veces, cuando has tenido trauma, para manejar el trauma, para aguantar el trauma, te vas a adicciones. Y adicciones hay, la mayor a la comida, la segunda a la bebida, todo lo que nos llevamos a la boca, ¿no? Más las adicciones ahora a todas las cosas electrónicas, móviles y demás, más todas las adicciones al sexo, al juego, con lo cual, o sea, ni te cuento todo lo que hay ahí. ¿El trauma, uno con el trauma nace o se hace? Se hace. Se hace. Se hace. Tú, Pero bueno, ¿por qué parece que haya padres que parece que heredemos los traumas de los padres, ¿no? Bueno, es que hay el trauma transgeneracional, pero eso es que no es que heredemos el trauma de los padres, es que a través de las creencias, que es otro módulo, se van pasando las creencias de los padres y nosotros copiamos esas creencias sin darnos cuenta y entonces parece que le hemos heredado, pero no lo hemos heredado. En todo caso, hemos heredado las creencias y la energía del trauma. Es que yo lo digo porque hay un dicho, un refrán popular en castellano que es la cabra siempre tira al monte. ¿Es así o puede que la cabra también tire hacia la playa? Es decir, ¿hay cosas que se pueden cambiar? ¿Todo se puede cambiar en una persona? A ver, yo soy partidaria de que hay cosas genéticas que no se pueden cambiar, pero no son la mayoría, porque ahora estamos en la era de la epigenética, que quiere decir más allá de la genética. Y se ha demostrado científicamente que tú coges una célula, la divides en dos, ¿vale? Una la metes en un ambiente, en un entorno, en un líquido, y la otra la metes en otra y salen dos cosas diferentes, en la misma célula, dividido en dos. Y además otra cosa que se ha demostrado es que te llevas una de esas células a Nueva York y dejas la otra en Madrid, tocas la de Nueva York y se mueve la de Madrid. Es el principio de no localidad. O sea, es decir, que dos células que han estado conectadas, si las separas, siguen estando conectadas en el espacio-tiempo. O sea, que estas cosas existen. ¿Entiendes? Entonces, esto no lo sabía yo eso. Pues que lo sepas. O sea, esas son las cosas que cuando la gente te cuestiona la energía, chico, pero si la energía está en todas partes, si es que aquí ahora mismo hay todo tipo de ondas. Entonces, cuando dices psicología energética, la gente dice, uy, qué cosa más rara. ¿Pero qué cosa más rara? Pero sin embargo tú usas el móvil y sin embargo tú tienes internet y sin embargo, pero qué cosa más rara. ¿Pero cómo que qué cosa más rara? Entonces, cuando estudiamos psicología energética, estudiamos cosas muy, muy interesantes. Sí, podemos decir que existe una mente celular o que existe una memoria celular, que todo se guarda en las células. Claro, por supuesto, todo. Y las células están en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es el portador de la memoria de todo lo que nos ha pasado. Y de hecho, hay otros experimentos que se han hecho en concreto en Canadá, que es tocando el cerebro con unos pues estimuladores eléctricos, tú te puedes acordar hasta de, mira, pues si aquí hay un arrayejo y te puedes acordar de todo. Lo que pasa es que no nos hace falta acordarnos de todo. Entonces la memoria es selectiva, te acuerdas de lo que vas a utilizar, pero está todo ahí almacenado. Lo que pasa es que no accedemos a ello porque no lo necesitamos. Pero todo lo que nos pasa está almacenado en nuestra memoria. Y nuestra memoria está almacenada en nuestro organismo. Y nuestro organismo es cuerpo-mente. Con lo cual, esto es el abordaje de psicología energética es cuerpo-mente.
no solo mente, ¿no? Y las emociones están en el cuerpo, con lo cual, y el foco son las emociones. Así que por eso, para mí, es súper importante. Y por último, me parece que es el 21 módulo es cómo desarrollar lo que es el crecimiento postraumático, que es que cuando tú descubres tu trauma, como es tu caso, o cuando tú descubres lo que te ha estado condicionando, entonces lo puedes resolver a través también de la psicología positiva, no estar buscando siempre lo negativo, sino también lo positivo, y generar resiliencia. Y entonces ser tu mejor versión y realmente funcionar óptimamente. Que insisto que muchos de nosotros estamos funcionando con corazas y aguantando lo que podemos, y eso no resuelve nada. Nada. Lo único que hace es mantenerlo en el tiempo, hasta que un día nuestro cuerpo ya no puede más y estalla. Y entonces te genera una enfermedad. El tiempo no lo cura todo. Claro. Y entonces te genera una enfermedad que si eres listo, entonces lo trabajas. Pero si no, te tapas la enfermedad con medicación y sigues aguantando hasta la próxima crisis. Con lo cual es muy importante hacer investigación de lo que nos pasa. Tú, de hecho, Victoria, en esto alguna entrevista ya lo hemos comentado, tú pasaste por una enfermedad muy fuerte, muy De grave. cáncer, sin ir más lejos. Cáncer. Sí. ¿Qué te enseñó la enfermedad? Pues eso, que aunque yo creyera que tenía ciertas cosas resueltas, había cosas que no tenía resueltas. Por ejemplo, que yo creía que tenía manejado el enfado y tenía enfado ahí guardado y acumulado, y el cáncer que yo tuve tenía que ver con el enfado y con el miedo. Dos emociones que yo creía que tenía resueltas, pero estaban ahí de fondo hasta que las descubrí. Y las descubrí gracias al cáncer. O sea que por eso es importante. ¿Pero cómo las descubriste? ¿Cómo Pues fue el porque proceso? cuando tuve el cáncer vi a ver con qué estaba relacionado mi cáncer, estaba relacionado con los músculos lisos tienen que ver con el estrés qué estrés tenía yo si yo creía que yo llevaba bien las cosas, entonces no tenía muy claro cuál era mi estrés, hasta que empecé a investigar y tirando del hilo llegué a la conclusión de que tenía bloqueado, porque además mi cáncer estaba entre el riñón y el hígado. En medicina china, el hígado tiene que ver con el enfado y el riñón tiene que ver con el miedo. Y entonces estaba ahí. Y entonces dije, a ver, ¿cuáles son mis enfados y mis miedos no expresados? Y así lo descubrí. Y entonces concluiste. Uh-huh. Lo mismo que hiciste conmigo. Sí. Pero te lo aplicaste a ti misma. Claro. Claro, que esto es lo que puede hacer, ¿no? Todos esos terapeutas, psicólogos o profesionales que quieran hacer esta formación de terapeuta en psicología energética, aplicárselo a sí mismo. De hecho, yo creo que antes de empezar a practicar en otros, ¿no? Practica en ti. Eso es lo que Libérate hacemos. tú primero. Eso es lo que hacemos. Porque si tú no estás sano, ¿cómo vas a ayudar a otro a sanar? Por eso, es que toda la formación es teórico-práctica. O sea, tú vas practicando en ti y por eso vas viendo los resultados y por eso te vas animando para luego practicar en los demás. Pero es que es teórico-práctico. Porque si no, realmente hoy en día, para que algo realmente cale y tú te lo apropies, tiene que ser experiencial. Para leerte un libro, anda que no hay libros. Yo tengo miles de libros. Entonces, pero hasta que no lo vives, no lo sientes. El mejor libro es el que tienes aquí. Totalmente. Este es el mejor libro que puedes Eso leer es. y puedes descubrir. Para alguien que ahora mismo esté viendo esta entrevista, que esté interesado, estoy seguro de ello, en convertirse en terapeuta de psicología energética, que os lo vuelvo a decir, no tenéis que ser psicólogos de carrera, de hecho no tenéis que tener ninguna carrera si lo queréis hacer. O sea, puedes ser terapeuta de psicología energética simplemente si tienes interés, ganas de aprender, de trabajar en ti, también para ayudar a otras personas. ¿Qué consejo le darías, ¿no? Para empezar en este camino? Pues el que tengan mucha curiosidad, muchas ganas y que se pongan a ellos. Es que realmente no se necesita más. Cuando tú quieres aprender algo, pues esa motivación ya te moviliza, te mueve, ¿no? Entonces es ganas y curiosidad. Para mí es eso. Entonces ser curioso es lo que te va abriendo. ¿Sabes? Cuando la curiosidad tiene una tendencia de acción y el miedo tiene otra. Entonces lo que para la gente de hacer cosas es el miedo. Pero cuando tú en vez de utilizar el miedo utilizas la curiosidad, entonces pues empiezas a querer conocer más, investigar más, saber más. Yo tengo esa suerte de que pues soy muy curiosa. Entonces, pues por eso he estudiado todo lo que he estudiado y he querido pues sacarle el jugo a todo y hacerlo fácil
para poderlo transmitir a los demás y que se sanen pronto y que no sufran mucho. Fíjate, dicen que hay 2 emociones poderosas que dominan el mundo: el amor y el miedo. Totalmente. Amor y el miedo. Entonces, claro, ¿desde dónde trabajo? ¿Desde dónde actúo? ¿Desde dónde me expreso? ¿Desde el miedo o desde el amor? Curiosidad es amor. Absolutamente. Curiosidad. Ganas de aprender también, no solo aprender por ti, sino para poder ayudar a otras personas. Eso es, Eso es amor. totalmente. Eso es amor. Pero claro, para trabajar desde el amor, tú tienes que trabajar en ti. O Está sea, claro. tienes que saber el trauma, de dónde viene, qué situaciones no concluiste de pequeño y concluirás ahora. El adulto, ¿no? El adulto que lleva al niño, para que el niño no proteste y que caigamos en un infantilismo, porque estamos en una sociedad muy infantilizada. Muy infantilizada. Necesitamos que el adulto coja las riendas. Absolutamente. Por eso tengo el taller de Abraza a tu niño interior, para irlo acogiendo y haciéndole que ese pobre niño que se quedó atascado en la Sí. infancia crezca y Crezcan. vaya pues desarrollando lo que no tuvo la ocasión de desarrollar cuando se quedó atascado en un trauma en la infancia. Concluir aquello que quedó inconcluso en la Eso es. infancia, pendiente de resolver. Has hablado antes, uno de los módulos, lo dedicáis a la escucha activa. Eso me ha llamado mucho la Por ahí atención, empezamos. porque esto puede interesar a muchísimos profesionales, incluso gente que se dedica al sector comercial o al sector del coaching. Los Absolutamente. coach, sobre todo, entrenan eso, la escucha activa, ¿no? Mira, he tenido bastantes coaches, porque el coaching está muy bien, porque lo que hacen es que extractan las cosas, pero luego le falta bastante base en muchos casos. Y entonces han venido a coger la base que les faltaba para luego tener las herramientas que ellos pues llevan a cabo, ¿no? Entonces creo que es muy complementario para los coaches, pero es que es complementario para cualquier persona que quiera realmente pues primero estar bien y ayudar a los demás, aunque ya te digo que realmente lo pueda aprender cualquier persona que quiera mejorar. Recordamos esta formación de terapeuta, lo veis ahí en pantalla, terapeuta en psicología energética, que se hará online, por streaming, a través de la plataforma Zoom. Estáis a tiempo, se han abierto las inscripciones, os podéis apuntar. ¿Cuándo empieza esta formación? En octubre, el 20 y tantos de octubre, el último fin de semana de octubre. Último fin de semana de octubre. ¿Cuánto dura? Dura 2 años, 2 que son años. 21 módulos, Ajá. que es un domingo al mes. Un domingo al mes. De un domingo al mes, 12 horas. O sea, y luego lo que pasa es que doy bibliografía, damos apuntes y la gente tiene que estudiar un poquito, porque si no, no terminan de asimilar todo lo que hay. Bueno, es la base que Está necesite claro. cualquier profesional de la salud o que quiera ayudar a otras personas. Sí, sí, es decir, que cuando te metes en el mundo del desarrollo personal es un tema que si tienes curiosidad no acaba nunca. Cualquier cosa que necesitéis, victoriacadaso.com. Ahí tenéis toda la información. Victoria, me alegro mucho haberte tenido aquí en el programa. Vuelve cuando quieras, esta es tu casa, ya lo Gracias. sabes. Y nada, que gracias por estar aquí, Victoria. Pues nada, Por cierto, no, espera. Voy a ver si en el chat tenemos alguna pregunta, porque tenemos varias preguntas. Es que hemos ido contestándolas todas, sobre todo por la memoria celular, había llamado mucho la atención. No sé si alguien, el público que tenemos aquí en vivo, quiere hacer alguna pregunta a Victoria, aprovechando que está aquí con nosotros. Si aquí tienes una pregunta, si lo que decíamos antes, la psicología energética entonces accede entonces a la llamada memoria celular, sí, es lo que decíamos antes. Se trabaja en la memoria celular. Está lleno de adultos descriteriados que causan traumas gratis. ¿cómo? Bueno, descriteriados. Bueno, se refiere que hay personas que provocan traumas en otras personas, pero bueno, el trauma en realidad te lo generas tú. No, Porque no. es como tú lo interpretas, ¿no? Es lo que tú recibes, es el impacto que recibes. El trauma es el impacto que tú recibes. Claro. O sea, es decir, pero cada persona, una misma situación traumática puede generar trauma en uno y no generar trauma en otro. Entonces depende de tu capacidad de adaptación, de resiliencia, de poder resolver lo que te está pasando. Si tú eso no lo puedes resolver porque sobrepasa tu capacidad adaptativa, pues entonces te genera trauma. Pero tú y yo estamos ante un evento y tú puedes no traumatizarte, yo sí,
porque la manera en que tú lo percibes y la manera que yo lo percibo depende de nuestra propia base para poder resolver los traumas. Queda claro. Victoria, de nuevo, gracias por estar aquí. Y gracias también a todos los que habéis estado en este directo y a todos los que vais a ver, obviamente, este vídeo en diferido. Recuerdo, cualquier información que necesitéis sobre Victoria, victoriacadaso.com, y sus libros también, pues ahí están en librerías digitales, físicas, Amazon, etcétera, etcétera. Cuidaos mucho. Buenas noches.